Advertencia. Lo que está a punto de sonar debe ser escuchado a todo volumen. Madrid con los 5 sentidos. 5 sentidos. El magazín musicultural de M21. Madrid con los 5 sentidos. Hola, muy buenas. Escuchas M21, la radio del Ayuntamiento de Madrid. Son las 4 de la tarde. Tenemos por delante 2 horas de cultura en general y de música en particular. Empieza ya otra edición de Madrid con los 5 sentidos, el magazín musicultural de las tardes de M21, con José Luis Casado al micrófono y muchos contenidos cada día. ¿Hacemos sumario? Hablaremos del CLAS, el Continental Latin Jazz Festival, que empieza hoy y se prolonga hasta el domingo en los teatros del Canal. Nos visita su director, Óscar Gómez, y también una de las participantes, Ile Hernández. En un momentito hablaremos del jazz latino con ellos. También vendrá Helen Morales. Su bien de Wasabi hoy tiene los campings en el punto de mira. Y a Madrid DC, Madrid Distrito Cinéfilo, Manu Piñón hoy trae a Benja de la Rosa, recién estrenada su serie Terror y Feria. En la sección que cada martes dedicamos a Conde Duque hablaremos del Black is Back Festival, que se celebra no este, sino el siguiente fin de semana, y también del performer búlgaro Ivo Dinchev. Él sí estará este jueves y viernes allí. Y hablaremos con Stanis Olsona sobre Kristin Herz, o más bien sobre el libro La música de Kristin Herz, que ha publicado sobre la trayectoria de esta figura de la escena alternativa estadounidense. Más de 35 años de carrera de los Throwing Muses en adelante. Y más, las píldoras, las actuaciones de esta noche, las novedades musicales de cada día, lo habitual en Madrid con los 5 sentidos. Coincidiendo con la Feria del Libro, estos días vamos a estar hablando de unos cuantos libros musicales publicados o recientemente o en los últimos meses, pero que de los que queríamos hablar y que en algunos casos se nos estaban quedando ya un poquito obsoletos. Bueno, las cosas van muy rápidas, pero no creo que todavía este libro esté obsoleto, ni mucho menos, aunque lleva ya unos cuantos meses publicado. Se llama Peace Isn't Quiet, la música de Kristin Herz, y es evidentemente un libro sobre Kristin Herz, sobre toda su trayectoria, sobre sus diferentes bandas y sobre su andadura en solitario. Tenemos a su autor, al autor del libro, a Stanis Olsona, en estos momentos al teléfono en Madrid con los 5 sentidos. Muy buenas, Stanis. Hola, buenas tardes. El libro lo publica Editorial Milenio. Stanis, ¿este es tu primer libro? Correcto, mi primer libro. Un primer libro que decidiste que protagonizara Kristin Herz. Eres, por tanto, puedo entender, un admirador de Kristin. Sí, desde aproximadamente, creo que descubrí su música a los 14 años y poco a poco me fue fascinando toda su trayectoria, que además es bastante extensa, como bien sabéis. Y fue saliendo de manera orgánica el tema de escribir un libro. Empecé a coleccionar un poco todas sus entrevistas, me fascinaba mucho la manera en la que explicaba ella sus historias, con un carácter muy cercano y a la vez también muy reflexivo. Y lo que se convirtió en una costumbre de ordenar todas las citas por años y traducirlas y demás, al final me di cuenta de que tenía un grueso ahí importante de lo que era toda su trayectoria ordenada, y me decidí finalmente a redactarlo como un libro. Claro, es que desde luego lo que se percibe es una documentación ingente que hay para haber construido este libro. De hecho, tienes una bibliografía al final en la que enumeras todas las entrevistas con las que has trabajado, y son muchas, muchísimas. No es que hayas estado documentándote en los últimos tiempos, esta es una labor de toda la vida, entonces.
Efectivamente, sí, empecé como a coleccionar citas pues alrededor de quizás hace 15 años aproximadamente. Y sí, ha sido una cuestión laboriosa, pero que la he hecho también con muchas ganas y con mucho interés. Es como digo en el libro, es como una tesis universitaria de un sujeto que me fascina. Entonces no me ha costado nada porque es un artista que para mí poco a poco se convirtió en, como te decía antes, en algo fascinante. ¿Qué es lo que te enganchó de la música de Christine Herz? Cuando la escuchaste por primera vez a los 14 años, ¿qué oíste? ¿Oíste un disco de ella en solitario o fue a Throwing Muses? La primera vez que escuché algo suyo fue una canción en solitario, de hecho una canción acústica, y luego lo que empecé a coleccionar en sí, más que sus discos en solitario, fueron los discos de Throwing Muses. A los 15 años me compré el primero, no sabía que empezaba por lo más fácil porque me compré The Real Ramona, que es un disco del año 91 bastante melódico y de los más accesibles que tienen, y luego me compré University, que es un poco lo mismo también, es uno de los discos más accesibles que tienen también. Entonces sí que luego ya empecé a coleccionar la discografía de ella entera y también empecé a tirar atrás en la discografía de Throwing Muses, que bueno, sobre todo en los primeros años era especialmente compleja la música, eso es lo que me empezó a atraer cada vez más y más. Era una música con cambios de tempo, no utilizaban tampoco los acordes habituales, las progresiones habituales de acordes, había una serie de complejidades que eran muy interesantes. Sí, Christine Herz no es un artista precisamente fácil, aunque a veces sí que lo es. Desde luego es capaz de hacer discos muy variados, no se suele repetir. Un disco nunca es muy parecido al anterior, pero ¿por qué ella te fascinaba tanto? Ya te digo, yo creo que por una parte me cautivó su faceta humana y la manera que tiene de explicar las cosas en sus canciones. Es de estos artistas que por algún motivo percibes una honestidad que es difícil de explicar. Y luego, como te digo, era la forma de presentarlo. O sea, la forma de presentarlo a mí me resultaba muy atractiva, pero por el desconocimiento, por no haberla escuchado tampoco en otras músicas. La veía muy personal. La complejidad, o sea, insisto, la complejidad de su trabajo, aunque como bien dices, tiene algunas facetas de su trayectoria que han sido mucho más melódicas, incluso pues cuando se ha arrimado más al folk, realmente no le veo la dificultad para acercarse a ella en ningún caso, pero hay algo en ella que hace que todo sea bastante particular, bastante especial. Christine Herz, entre otras cosas, es una figura icónica de la escena alternativa americana de los años 90, aunque empezó a hacer música en los 80, pero es que, claro, en el disco se habla de todo eso, de cómo es realmente la escena alternativa, de las dificultades para sobrevivir a lo largo de los años, de cómo se puede ser una estrella indie en ciertos países y una auténtica desconocida en su propio país, y de los problemas discográficos y de las amistades y bueno, y de cómo fue pionera en el uso de Internet, también de su faceta como escritora. ¿Tú prefieres alguna de esas facetas, alguna de esas vidas de Christine Herz? Bueno, a mí lo que me fascina realmente, sobre todo, es la vida musical. Y es verdad que la historia, por ejemplo, mucha gente, incluso que no conocía a Christine o que la conocía solo de oídas, por el nombre de verla mencionada en alguna revista o algo así, se preguntaban por qué había escrito el libro sobre ella, en el sentido de decir, justamente, ¿no? Pues por ejemplo, en español no tenemos todavía un libro que abarque la trayectoria entera pues de una PJ Harvey o de una Björk, o ¿no? de gente efecto que realmente reúne más público, que sería más fácil que el libro fuese un poco más reconocido. Pero para mí la historia de ella lo que tenía, además de reivindicar un poco la faceta artística, era justamente lo que tú comentabas, es explicar una trayectoria que ha pasado por muchos puntos distintos, por discográficas independientes, por la discográfica multinacional Warner, con la que tuvo bastantes dificultades y que le puso incluso bastantes pegas a la hora de poder desarrollar su faceta de compositora tal y como ella la sentía. Y también, que pasa por distintos lugares. La autogestión, como bien dices, ha sido pionera en el uso de Internet ya a finales de los 90, con la manera de relacionarse con sus seguidores también. Incluso luego ya posteriormente, en los 2000, también ayudó a fundar una plataforma que era para como autofinanciarse, una cosa que ahora está ya muy desarrollada en el ámbito musical y también en otras disciplinas. Y había mucho que explicar, había muchísimo que explicar realmente.
darkness, thick as a dream, a liquid party underneath, though I'm still shaky and weak. Hemos estado escuchando al principio un tema de Throwing Muses, un tema que has escogido tú. Acabamos de escuchar un tema de Christine Herz en solitario, un tema que también has escogido tú. Te lo voy a poner más difícil todavía. ¿Cuál sería el disco perfecto de Christine Herz en cualquiera de sus diferentes carreras musicales? De Throwing Muses, en solitario, etcétera. Si te tienes que quedar con un único álbum de ella, ¿cuál sería? Pues de ella en solitario siempre me ha gustado mucho y pasan los años y sigue siendo así. Un disco que se llama The Grotto, que fue publicado en el año 2003. Es uno de sus discos más austeros. Es un disco en el que prácticamente es ella con la guitarra acústica. Lo que pasa es que luego también hubo unos arreglos puntuales que le hizo Andrew Bird al piano y Howie Gelb al violín. Y aunque es un disco que ella lo considera también su disco de medianoche o un disco que incluso ella ha decidido como maquetero, siempre me ha parecido que ahí retuvo también la complejidad que decíamos en cuanto a las letras, presentarlas de una forma muy interesante y las estructuras de los acordes también, pero a la vez es un disco muy, de alguna manera, sanador. Es un disco que tranquiliza muchísimo. The Grotto, un disco que Stanis Olsona, el autor de la música de Christine Herz, Peace Isn't Quiet, del libro sobre Christine Herz que ha publicado Editorial Milenio, del que hoy os estamos hablando, os recomienda especialmente para entrar en la carrera de esta autora. ¿Tú la has llegado a conocer en persona? Tuve la oportunidad de saludarla, bueno, una vez que tocó con Throwing Muses en Barcelona en el año 2011, brevemente al acabar el concierto, y ahora estuvo también este año, que hacía justamente desde esa ocasión que no venía a Barcelona de nuevo, estuvo en el Mini Festival, que es un festival muy pequeñito que se hace aquí, pero que lleva ya muchísimos años de trayectoria, lleva como 20 ediciones. Sí. Si no me equivoco, igual más, y pude saludarla y darle un ejemplar del libro también, que a ella la tuve un poco al corriente de que lo estaba escribiendo y demás, y porque también con sus seguidores siempre ha sido una persona muy cero estrella, por decirlo así, sí. Y ella estaba al corriente de que lo había publicado, y es muchísimo, la verdad, pero ha sido eso, conocerla de manera breve. Nada más. En el libro también hablas, claro, de todas las bandas y diferentes artistas que han estado en el entorno de Christine a lo largo de los años, desde, por supuesto, Tanya Donnelly, su hermanastra, con la que empezó la banda Throwing Muses y que luego formó Belly, a La Cuna, el grupo de David Narciso, o los Pixies, por supuesto, o Big Chestnut, gente del entorno de Christine Herz. ¿Tú a quién prefieres? ¿Qué otro proyecto en el que Christine no está involucrada prefieres de todos los que aparecen en el libro? De todos los que aparecen en el libro, la verdad es que la música de Big Chestnut la conocí además a través de ella, de que ella le mencionase en entrevistas y porque habían hecho alguna gira conjunta y demás. Y es un artista que también me emocionó muchísimo, muchísimo. Y aparte de eso, evidentemente también soy seguidor de Tanya Donnelly y lo que hizo con Belly, y el primer disco de Breeders en el que ella participaba siempre ha sido uno de mis discos de cabecera desde que lo descubrí. Pop, sí. Christine Herz tiene ya un libro en castellano, Stanis Olsona es su autor, cubres hasta el 2017, luego Christine ha sacado otro disco más, ¿no? Sí, sacó un disco el año pasado. Lo que pasa es que estuvo bien porque el libro acaba en un momento en el que como que se resuelven varias cosas, tanto en su faceta personal como en la faceta profesional. De hecho, bueno, lo comento un poco por encima. Ella se le maldiagnosticó una bipolaridad durante muchísimos años. Ha estado buscando siempre remedios y luego también investigando un poco porque ella no estaba muy convencida con esa diagnosis, y finalmente acabó descubriendo que lo que tenía en realidad era una personalidad partida y que en la música estaba poniendo todo lo que a ella le parecía malo, que tenía que resolverse en su vida, lo estaba metiendo en la música, pero ella tenía una personalidad en su vida cotidiana que estaba completamente apartada de eso. Entonces, en los últimos años ha estado haciendo un poco de trabajo para integrar las dos personalidades, y lo que comenta ella ahora es como que lo que venga a partir de ahora, porque incluso el disco del año pasado ya había compuesto las canciones anteriormente y las tenía ya grabadas, dice que no sabe qué va a ocurrir ahora. Dice que no sabe de dónde le va a venir la inspiración con las personalidades integradas.
O sea que ya no le resulta tan fácil escribir canciones como antes, porque ahora ya está, podríamos decir, sana, ha solventado ese problema. Efectivamente. Entonces su método de trabajo ha variado por completo y dice que de momento no ha vuelto a escribir nada desde que integró las personalidades, hace un par o 3 de años. ¿Y no te consta, tú que estás en los foros y que tienes más contacto con ella, que la cosa haya cambiado recientemente? No, de momento no. Uh-huh. Lo que ha comentado incluso en entrevistas recientes de este mismo año es que todavía no está liquidando material que tenía compuesto en los últimos años, pero que desde que ha integrado las personalidades esto es una incógnita. En paralelo ella sí que, cada vez es más escritora, ¿no? Tiene varios libros publicados. ¿Tú crees que seguirá por ahí? Ella lo ha comentado, de hecho, dice, quizás ya no soy músico y soy escritora, dice, aunque estoy convencida de que sé cómo hacer este trabajo, o sea que quizás poniéndose a componer y no sé cómo lo solucionará. Yo también confío en que habrá una forma de que siga haciendo música, por supuesto. Esperemos que siga haciendo canciones. Quién sabe lo que nos deparará el futuro, lo que le deparará a Christine Herz. Y a ti, Stanis, ¿qué te va a deparar? ¿Tienes algún otro libro entre manos ya? De momento no, tengo alguna idea, pero claro, este libro ha sido una cosa que me ha salido de una manera tan sencilla, aunque trabajé varios meses en él, pero es una artista con la que te he dicho, he pasado muchísimo tiempo en los últimos 20 años. Entonces, plantearme otro proyecto tendría que ser algo muy distinto, quizás. Bueno, pues ya veremos si más adelante hay algún otro libro. Mientras, desde luego, enhorabuena por este trabajo, por la música de Christine Herz. Muchas gracias por atender hoy nuestra llamada, Stanis. Muchísimas gracias a vosotros, contentísimo de estar ahí. Nos quedamos con esta otra canción de Christine, pero con otra banda distinta, con 15 Foot Way.